de hacer análisis de la cultura aquí, po. ¿De la Entonces, qué? de la cultura, estamos tratando de hacer análisis de la cultura, mientras tú huevías con eso del micrófono. Yo me imagino que porque las películas originarias porno eran gringas o hay algo ahí. Ah, de los OJs. Sí. Sí, es buena. O sea, pero es una reiteración incansable y dele, sí, bueno, sí. Hubo Sí. una porno, ¿Qué? hubo una porno que cuando yo estaba en la enseñanza media, marcó el curso, toda la enseñanza media, de primero a cuarto medio. Porque la primera vez, yo al menos, pero yo creo que por lo menos la mitad del curso, que vimos una película porno fue en primero medio. Y el Guatón Carrasco se la consiguió, obviamente estoy hablando del año 88, en un VHS. VHS. Y entonces nos juntamos, porque dijo, no, tengo una porno, no sé qué, y nos juntamos en la casa del Varas. Entonces nos fuimos a su casa, en la tarde después del colegio, así, éramos como unos 8. Entonces la empezamos a ver, y todos sentados así, unos en el sillón, otros bajito, pero casi todos como agarraban un, ¿cómo se llama? Un cojincito para ponérselo encima. Es verdad, espérate. Entonces vimos la Para ver película. cómo terminaban después de la película. ¿No? Y entonces la película era, de hecho, me acuerdo el nombre de la película, pero obviamente no supimos en su comienzo, entonces era la Oh Yes. Entonces después la vimos un par de veces más y, espérate, ahí está. Y resulta que la película, entonces quedó como Oh Yes, y entonces durante toda la enseñanza media, y después, o sea, hasta el día de hoy nos acordamos, han pasado 30 años que salimos del colegio, este año se cumplen, de la Oh Yes, que se llama The House of Blue Dreams, la casa de los sueños azules. Y hace, no sé, poco tiempo atrás, no sé, 5 años atrás, un día dije, ¿esta weá existirá? Y empecé a googlear hace como 5 años y existe, encontré. The House of Blue Dreams. Listo, ahí tenemos. Soft porn, todo. Ahí tenemos la provocación para el próximo programa del Rogerío. The House of Blue Dreams. Dreams. Así que eso, así que un saludo a los compañeros de la generación 91 del Pancho Miranda. Salud. No, y a las trabajadoras de las actrices porno. En Chile hay una asociación de actrices y actores porno que por lo menos se coordinan ahí en la Fundación Margen, con las cuales por lo menos me he encontrado. Yo las miro, se ven mejor producidas, si le diré. Se pasan por filtro. Pasa por cualquiera de nosotros, si pasamos sin pena ni gloria, pero después la producción es la que hace, pues. ¿Ah? Sí, pues. Un día vamos a comentar de estos temas, ¿cierto? En la próxima. Absolutamente. En nuestra agenda. No, en la Absolutamente. próxima. En 15 días más. Porque... Porno. El porno. Sí. No en esta provocación, el porno. ¿Les parece o no? Absolutamente. Ya. Totalmente. Espérate, el porno, el porno como disputa política. Eso es lo que nos interesa. ¿Ah? El espacio, ¿qué es el porno? Es un espacio de liberación. Oye, en mi próximo trayecto, ya que no gané ninguna elección, voy a hacer mi disputa. Voy hacia el porno. ¿eh? Me lo estoy imaginando. Oye, en todo caso, ya mira, y con esto cierro para que podamos dar curso a este programa. Si queremos provocación, en Netflix hay un documental sobre Rocco Siffredi, que era pero no sobre Rocco sí mismo, la verdad, bueno, no voy a spoilear. Si lo quieren, es sobre la industria del porno. Entonces... Sí sería bueno verlo. Lo dejo sobre la mesa. ¿Ya? Yo también dejo la idea del post-porno también, como un concepto más bien filosófico. Para ver si alguien lo puede googlear y también se puede tornar interesante esa discusión. Yo, porno feminista de Ángel Negro, español. Y The House of Blue Dreams. Oye, por si acaso, para quienes crean que en realidad, oye, a ver, vamos a buscar esa película. No, es, o sea, como una de las 80.000 que salieron ese año y no tiene nada. Pero fue la que nosotros... Fue la que tocó. Nos enseñó que Oh Yes es muy relevante. Sí. Oye, ¿cómo están? Bien. Yo estoy contentos, ¿o no? Sí, mira, hay que decirlo que ayer
estuvimos dos de este panel de cumpleaños que es Darío Quiroga, que me arruinó mi cumpleaños desde que supe que nació el 22 de marzo igual que yo. La verdad que yo nunca más hice celebración. No, bien contento y no ayer bien, yo le decía a Isa que yo soy como de bajo perfil, no de celebraciones ni tanto, pero mis hermanos me invitaron ahí mi hermano acá en la villa me invitó a almorzar y ahí compartimos y me llegó este pañuelito, por eso lo tengo puesto. Ah, Italiano. precioso. Muy bonito. Y Muy bonito. que yo soy, me gusta la ropa cara, italiana. Claro. No, y eso tiene un Me estilo encanta, boa, un estilo boa que te queda después estupendo. pensaba que todo esto son hechos por manos obreras de la India o de China, por tanto lo hace un obrero, una mujer obrera súper explotado, ¿cierto? Y explotada, pero yo los reivindico porque este es trabajo humano. ¿Ah? Sí, Así que por eso lo quería compartir con ustedes. Trabajo encarnado en el objeto. Pero sí. no te lo saques, pues, Cristian, si te queda bien la boa. Es una Ah, boa. súper bonita, sí. Es linda, ¿eh? Es linda. bonito. No, y es bien barato porque en realidad es trabajo infantil. Ay, no diga eso. Oh, No, sí, es Nos horrible. despedimos hasta la próxima emisión del podcast del neoliberalismo. Un día tendremos que ver, sabes que hay unos documentales que hablan sobre el trabajo humano en la explotación a niveles indecibles en Bangladesh, en Camboya, en la India, en distintos lugares, y que obviamente todo esto que vende la industria de la moda es pura sangre humana, o sea, hay que decirlo así. Sí, sí. no es verdad. Listo. Que son Y unos con- infelices, son unos infelices. Pero yo lo disfruto igual. Isa, tocaste el concepto de moda, aprovechando de que está aquí también uno de los involucrados en el espacio. Ah, sí, por supuesto, po. Junto con saludar a los cumpleañeros, que muy feliz cumpleaños, que lo hayan pasado muy bien. Claro, la palabra, mira, yo no sé si va a ser la palabra de la semana, del año o para siempre. ¿Cuál? Infelices. Ah, sí. Sí, somos unos... No. Bueno, Además que yo hacía poco había estado hablando con mis compañeras de cómo poder, bueno, como insultar a alguien sin usar garabatos, ¿cachai? Y había salido esta palabra, había salido jetón, papas natas, etcétera, y infelice. Y es una excelente palabra. Bueno, así que a mí no me queda más remedio que saludar al podcast de la competencia. La hicieron, po. Pero hicieron y... Vamos por ello. Yo en realidad que no se sepa, los quiero destruir. Así que vamos con el Rogerio a destruir a esos de la Cosa Nostra. Es la competencia, yo pensaba que nosotros éramos como un spin-off. Sí, pues somos un La cosa spin-off. nuestra, ¿no? Ay, Somos un spin-off. loca. Somos los hijes de un padre, de un padre vertical y disciplinante, y nosotros le salimos raro. Cualquier wea. Cualquier Bueno, wea. yo no me siento hijo. Nadie. Yo tampoco. Oye, Bueno, ¿qué les pasó con Somos eso? unos po? renegados. mira, yo lo único que te puedo decir, Isabel Aguilera, si es que mi capacidad de concentración que es baja logra hacer esto, es que hoy, si ustedes quieren, hoy martes 23, lo van a ver el 24, a partir del 24, estamos en martes 23, si usted abre el Mercurio, la caricatura del Mercurio de hoy es esta. Qué heavy. Entonces, ¿Cachai? es un buen chiste de derecha, mira lo que dice abajo. Nada... No Nada. alcanzo a leer, no soy capaz. ¿Se le cayó la mascarilla? Dice, nada, porque ¿qué le pasó a la doctora? Nada, es que se le cayó la mascarilla, se le cayó la máscara. La careta, se le cayó la careta. Es un buen chiste, de derecha, obviamente, Sí, pero está perfecto, hay que reconocer el humor cuando está bueno. Y ahí aparecemos, sí. Qué loco, ¿ah? Es interesante. De los Mira, falsos, que se olvidan de sus propios dichos horrorosos y condenan. Por algo son de derecha, pues. O sea, Pero a mí, bueno, cuando estaba estallando las redes por esto de los infelices, que sigue siendo parte del debate a nivel de redes y también a nivel público y político, yo creo que primero el programa en sí, ¿cierto? Lo que hace es también jugar con la política, el lado lúdico, el lado de entender que también
uno tiene la libertad para poder pensar que de repente tienes que juntarte con gente que tú no compartes, que no es parte del deseo tuyo, pero lo tienes que cumplir en tu rol institucional. Y lo que hace Isca, ¿cierto?, es de alguna manera, o sea, tengo que hacer hasta esto, ¿cierto?, en función de cuestiones que ha sido un gobierno bastante desastroso, por decirlo de alguna forma, y me junto con estos infelices, lo dicen de una forma que en el fondo creo que yo lo comparto. Si de repente uno dice tanta cosa a nivel privado, que ella lo que lo hace lo devela en el espacio público. Y bien, a mí lo que no me parece bien es que ciertos sectores nuestros se hagan eco de la normalidad, o sea, de las formas de la política, el tono en la política, y también se coloquen en el lugar de las élites. Entonces, para llegar a una audiencia que de alguna manera nunca va a votar por ellos, nunca van a votar por ellos, y de alguna manera para demostrar este rol de estadista o de persona que escucha la política y este tono que debe haber en relación a las instituciones. Cuando estas instituciones, estas autoridades han sido impugnadas desde el 2019, desde el 18 de octubre, y han sido los mismos sectores que le han dado oxígeno, que le han permitido gobernar, y que de alguna manera no le sale ni por jurado, porque yo estos días cuando hemos visto, por ejemplo, la denuncia de la propia Alejandra Matus, del propio diputado González, en la red, ¿cierto?, en relación a esta triangulación de corruptela que hay en el negocio del Enjoy, donde está involucrado el presidente, cualquier presidente, cualquier autoridad de cualquier país normal estaría preso. No estaría ejerciendo el cargo para el cual fue investido. Hemos visto estos días en Francia a Sarkozy, que lo han sancionado por cuestiones menores, si uno lo pone en esa dimensión. Entonces hoy día, a partir de este hecho, de la ISC, a partir incluso de la entrevista de Hernández Norambuena, un canal que de alguna manera está ganando una audiencia, hablándole a un país en un diálogo que es tan necesario, obviamente está siendo amenazado por los poderes fácticos, y que eso a mí me parece muy grave, que de alguna manera franjas nuestras, líderes cercanos nuestros, hagan eco de esa situación. Eso me parece mucho más grave, y por tanto mi apoyo a Isca, que de alguna manera no soy un seguidor de ella y lo debo decir, pero de alguna manera eso no le quita mérito a una cuestión que de mi punto de vista me parece bien, y me parece entretenido también hacerlo, si la verdad. Es que Cueva es un nietito. Cueva es un nietito. No, tampoco. No, sí sé. No. Oye, pero... Además que después que relevó, después que develó Norambuena en el programa de la red ese día de la noche, dijo, bueno, yo nunca los vi en el frente, nunca supe que estuvieron ahí. Bueno. Entonces, la verdad... Mira, escúchame, Cristian, esta parte, de la cual yo también he tenido noticias por otro lado, la vamos a tratar, espero, en el programa que vamos a hacer sobre otro tema que tengo bajo cuerda, pero como ya nos fuimos para el porno, no voy a entrar ahí, pero creo que esa cuestión que están mencionando, dejémosla boteando y trabajémosla para el otro. ¿Alguna otra palabrita, Carla, del tema Isquia? O sea, solamente me voy al origen o al significado de la palabra, la etimología de la palabra, infeliz. Más bien, yo creo que conlleva un deseo más que una constatación. Creo que quien infeliz es el que carece de felicidad. Y ahí sí, tal vez le deseamos a todo ese sector un espacio de infelicidad ante tanto privilegio que han tenido durante muchos años. Yo creo que ese lugar de confort del que gozaba la élite, del que gozaban los poderosos, del que gozaban los gobernantes, se desarma cada vez más. Espero que así sea también, en pro o en pos de una construcción mucho más igualitaria para todos los que están por debajo de ese lugar de privilegio. Entonces, creo que le atina al término, porque no sé si, o tal vez ese espacio también está gozando de una infelicidad nunca antes vista. Sí, es verdad.
Oye, no sé. Yo solo quería hacer un comentario muy, muy chico a propósito del tema Isquia, que impresionante. O sea, la caricatura del Mercurio hoy día es como ya 5 días, ¿cachai? Con el tema, ya ahora ya empieza a bajar, pero además como que todos estos primeros días da lo mismo. En cualquier programa, entrevista, en fin, como que tienes que preguntar por los dichos de Isquia. Entonces, en el fondo es como, hay una lógica, hay una operación ahí en general como los medios de comunicación, que los medios de comunicación, más allá de los intereses corporativos, en fin, lo que son es una creación y reproducción, las dos cosas juntas, del sentido común. Crea Sí, sentido común, pero también lo reproduce, ¿ya? Una cosa, en fin, y donde la clase política ahí es como el primer bailarín los políticos profesionales, en el fondo tienen que hacerse cargo de ese sentido común que se instala ahí. Entonces, primero es divertido porque te implicas como, está la declaración de Isquia y las formas de Isquia, eso es interesante, son ominosas, son monstruosas. Por eso les pasa, porque en el fondo es como, ¿dónde lo encajo? ¿Cachai? Justamente porque son así como, ay, una infeliz, es como, obvio, es suave. Pero dicho esa palabra, que justamente es coloquial, rompe la escena. Entonces lo hacen un podcast, que no es nada, un podcast no es nada. Bueno, pero lo hace, pero entonces ya cuando lo agarra un medio, ya no es nada, ya es. Es muy loco el ejercicio de disque, yo creo que más adelante digo, cada uno debiera analizarlo, porque hay ahí una lógica de como cosas nuevas que no calzan. Y eso yo creo que es súper interesante. Y lo último, una pastillita, harto de ese análisis hicimos ayer en la Cosa Nostra, pero así que para qué reproducirlo. Pero hay una cosa que no dije ayer porque son temas que son más interesantes y que los podemos profundizar más acá. Estoy pensando no en nosotros cuatro, en los par de miles de amigos y amigas que nos comparten, que nos escuchan y que espero que pueda ser el elemento para sus propias conversas. Es una cosa que pasó, como el gato que pasa. Notable los gatos. Yo creo que los tienen amaestrados, la gente lo hace gente como Renato Garín, lo hace como la Carla Redrix para subir seguidores. Amaestran los gatos y les ponen comidita para que pasen por encima y se vean como claro. más humanos. Ya, súper corto. Entre las miles de cosas que pasaron, a mí me pasó una cosa muy loca, es que al día siguiente de la entrevista dije, cuando ya estaba como toda la cosa, la escandalera, una chiquilla que yo no sabía, pero me sonaba el nombre, después miré su perfil, no la conozco mayormente, pero es como una activista feminista, una de las tantas que hay, una chica joven, Tiempo. no me acuerdo. No, pero es que no invisibilicé a las dirigentes feministas. Bueno, pero Ya sí, está seguimos con bien, la misma ella cantidad. no, pero si uno tiene derecho a no conocer, no invisibilizo a las Absolutamente, pero dirigentes ahora vas feministas. a hablar de lo que Javiera, ella ya, Javiera bueno, Javiera. to- Ya no importa. Toro, Disculpa, no. sigue. Arce, a Javier Arce, ya. A mí me sonaba, pero no sé de dónde me suena. Bueno, pero da lo mismo, porque no es importante ella, porque si no pareciera que fuera una pelea, no es una pelea. Ella dice muchas cosas y entonces hizo un tuiteo donde nos interpelaba, decía, oye, ya, pues, Mirko Macari, Alberto Darío. Mayol, Darío Quiroga, no sé qué, apañen a la isquia, ¿cachai? No, estamos esperando una declaración suya. Y no sé qué, alguien incluso le alcanza a responder, le dice, oye, ellos hablan en general en sus podcasts, no sé qué, entonces no, pero debieran, así como una declaración pública de apañe, no sé qué. Entonces, a mí me pareció súper interesante porque digo, ¿por qué? ¿Por qué una lideresa como Isquia Siches necesita alguien que la defienda? Uno, pero además las personas en las cuales participó en ese programa, que además son casualmente 3 hombres. O sea, bajo ni un punto se me ocurriría, y lo voy a decir así, faltarle el respeto a cualquier mujer lideresa, pero además de la magnitud de la Isquia Siche, de tener que esperar o que sea relevante o pertinente que yo tenga que sacar una declaración, una opinión, cuando además la opinión se ve día a día, digamos. Entonces, a mí me parece bien interesante el punto, por eso juego, porque no es que lo dice cualquier persona, lo dice alguien que está, digamos, insisto, no conozco su trayectoria, pero en el fondo que está obviamente en el tema de los feminismos y le parece lógico. Y a mí es más, no sé cuál es el criterio de realidad, pero a mí me pasa que a mí me habría, o sea, si alguien me hubiera sugerido antes de cualquier tuiteo, me hubiera llamado el Mirko, el Alberto, me dicen, oye, saquemos una declaración de apoyo a Isquia, yo, que me considero un hombre feminista, habría dicho, bajo ni un punto. Me parece patriarcal. Ese tipo de cosas, lo dejo ahí encima de la mesa,
este tipo de cuestiones son interesantes, yo creo, porque nos hacen repensar ciertas cosas que a veces están en el sentido común. Eso. Oye, mira, quiero hacer un comentario sobre el affair Isquia. Primero, quiero comentarte, Darío, que anoche mi mamá me manda un WhatsApp emputecida y me dice, ¿pero Darío Quiroga es Darío? Y yo le digo, sí. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo? ¿Cómo estos hueones? Y ahí ya se despachó porque mi mami un poco... Como si fuera un podcast, bueno, se despachó. Claro, y me dice, pero ¿cómo estos tres gallos que deben ser unos envidiosos pusieron a Isquia en esta, la expusieron, dijéramos, en vez de no sé qué? Entonces, claro, yo también he pensado en lo que tú mencionas y digo, o sea, por supuesto que en los programas pasa lo que pasa, pero quiero decir dos cosas. Primero que a mí también, la primera noticia que tuve de eso que había pasado me generó sentimientos muy encontrados, porque pensaba que Isquia quería hacer una carrera política y no una carrera gremial, que una carrera, decir, como de los partidos políticos, ser presidenta. Y dije, bueno, en ese marco, considerando el nivel de machismo, misoginia que hay en este país y de una política totalmente añeja, patriarcal, donde las formas parecieran que son de una relevancia total, no es una jugada estratégica, dijera. Pero después me han pasado muchas otras cosas en la medida que estos infelices han empezado a responder y a hacer análisis de lo que pasó en ese programa, y este me interesa en particular porque tiene que ver con ustedes, con Mayol, y la estupidez que se dijo el rector o ex rector Carlos Peña. Rector aún. Oye, este huevón dio a entender que ustedes habían logrado, a través de un sistema como de seducción, que Isquia pisara un palito. O sea, lo que a este huevón le faltó decir fue Isquia habló porque estaba caliente, y le faltó poco para decir Isquia habló porque estaba con la regla. Histeria por estar rodeada de masculinos y tener que responder a ellos. O sea, se tiró un rollo además psicoanalítico patético, ¿cachai? Charcha, muy charcha. Patético. Entonces, esos niveles de análisis tan misóginos, tan machistas, tan extemporáneos, yo creo que son... No, realmente no lo entiendo. Este tontorrón va de inteligente por la vida y luego dice estas cosas que me parecen... que solo vienen a reforzar lo que mencionaba Cristian al principio, o sea, que hay una forma en que hay que hacer política y que no se puede salir de ahí, y que esa forma tiene que ser el respeto, la no sé cuánto, un lenguaje específico, una forma, y después el papas natas de Jadwe, que te quiero decir a ti que me estás mirando, perdiste mi voto. O le va a costar mucho recuperarlo, o le va a costar mucho recuperarlo. O te va a costar mucho recuperarlo. Dale Por una lo mínimo oportunidad. me tendría que sacar a comer, no sé, algo. Pero no. Sería parte del harem, Sí, claro. Y no, pero no solo parte de harem, tendría que ser Jurrem, no sé cómo se llama la principal. Jurel, el tipo salmón. La sultana, o sea, esta altura sultana o nada. Sí, la cagó. Oye, Jadwe, la cagó. Huevo, no, Huevo, cierra la boca, papito, cierra la boca. Nadie te pidió tu opinión. Cierra la boca. No, se fue para ¿cachai? abajo. Eso, sí. Boquiabierto. ¿A quién le está haciendo esta performance? ¿Este piensa que puede ganar solo? No. La única forma de que este obtenga algún voto es con nosotros. Los no, que no estamos militando en el PC. Entonces, oye, ten la onda. Jadwe como la mierda. Y con esto cierro. Sí. ¿Tú? Ya, cerraste, listo, 10 segundos. No, me falta lo que iba a cerrar. Lean el machismo recalcitrante, que es una verdadera, te voy a decir, pandemia. Cascada de caca que cae sobre la política de este país. El formismo. Cuando el señor Lago hizo así, que también es un no formismo, hubo orgasmos múltiples en este país que se siguen repitiendo hasta el día de hoy cuando las personas se acuerdan del dedo de Lago. ¿Ah? Que no sé por dónde el dedo, que ya sabemos por dónde nos lo metió además, que no se lo metió a Pinochet en el ojo. Ya. Eso es un no formismo que celebratorio. En cambio, cuando las mujeres, y en este caso me permito incluir incluso a la facha de la Matei, cuando las mujeres se salen un poquito
de esa norma que aquí en este país miserable se llama la política, se nos destruye. Sí. Esto me parece de un nivel, mira, de patriarcado añejo que no se había visto en años. Cambio. Y quiero decir que en esta labor que nosotros nos arrogamos como de mover esta estructura, ¿no? Como a través de esta reflexión que hacemos en este humilde podcast, es que ahí uno cacha que todo todavía viene con su manual de instrucciones, o sea, con sus recetas precisas, todo viene elaborado para que uno lo use. Y no existe un espacio de verdad, o sea, como de remoción de todo ese escombro, de ese lastre que todavía nos condena. Yo ahora en mi estadía en Antofagasta me tocó estar en una conversa con unos españoles, en un asado, en donde el español que se autoarrogaba feminista, no, él había sido creado por mujeres y como que, claro, la defensa de las mujeres y no sé qué, decía que su pareja que estaba ahí presente lo completaba, y lo completaba porque ella era lo sensible, ella Ay, era qué lo lindo. por ella le había favor. ¡Qué mostrado. lindo! Y él era el racional, entonces era tan racional que se había perdido durante mucho tiempo una parte súper rica de la vida. Y yo le dije, ¿por qué no te vayas a la reconcha de tu madre? Como, hermane, o sea, estás arrogándole a tu pareja, de repente con toda la buena intención del mundo, Con la buena intención, sí. un lugar que nos ha condenado a lo emocional, a lo no racional durante siglos. Entonces, de verdad creo que hay que evangelizar y además cuestionar todo lo que se pueda estas estructuras que están mucho más firmes de lo que pensamos, porque se evidencian en espacios como esto, o a la menor provocación. A la menor provocación. Puedas. Sí, mira, yo comparto las reflexiones que se están haciendo y sobre todo también comparto la opinión de Isa en relación a Daniel Jadwe, con el cual, cierto, tenemos una cercanía y también, obviamente, ojalá que pueda avanzar a ese espacio de su campaña eventualmente presidencial. Pero también creo que se cometen tonteras y creo que lo que hizo Daniel es avalar una tontera y hacer seguidilla de un comportamiento de normalidad de la política, de una cuestión que obviamente escapa a lo que nosotros somos, porque pierde la esencia de lo que tú eres y obviamente no tiene por qué, o sea, yo creo que se hace parte de este festín que la derecha y los grupos y los medios de comunicación destruyen ciertos liderazgos y en esto particularmente cuando son mujeres. Y porque las mujeres en general hoy día desestabilizan el statu quo, el orden, por eso también más allá que uno comparta o no con la Pamela Giles, por ejemplo, cuando ella desestabiliza ese orden, provocando esta situación que hoy día nosotros estamos viviendo a nivel de la política. Entonces, yo creo que fue un desacierto y la verdad es que cuando nosotros que actuamos en política queremos de alguna manera pautear cómo debes tú tener tu comportamiento, tu protocolo en función de cuestiones que más bien tienen que ver con el sentido común, cómo tú hablas y te diriges y cómo tú sientes finalmente. Lo que hace la presidenta del Colegio Médico es lo que de alguna manera no es pauteado ni por tres hombres machos, machistas, como quiera llamársele al podcast, ¿cierto? Porque también ha sido siempre atacado en ese espacio, comentando a nuestro amigo, ¿cierto? Es más bien el no reconocer las capacidades, las habilidades, la inteligencia, en este caso, de una lideresa, de una mujer que ha ganado un espacio. Y como tantas otras compañeras. Entonces a mí me agota un poco esto de que siempre tenemos que andar justificando o corrigiendo nuestros dichos. Sí. Uno dice lo que piensa, lo que siente y lo que le genera convicción. Y creo que el peor error sería retractarse y el peor error es que haya una seguidilla de declaraciones, weón, de apoyo a esto y esto, en este caso a la cuestionada Isquia por su mensaje o por su palabra, porque tampoco eso no contribuye a nada. Yo creo que hay que dejar que las cosas sigan desbordando y sigamos apropiándonos del lenguaje y del hacer de la política un espacio público abierto, sin espacios oscuros.
Por tanto, a mí me gusta esa política, porque si no, ¿para qué estamos? Estamos para, de alguna manera, sentarnos en la primera fila, sacarnos las fotos, mostrar una imagen falsa que obviamente no tiene ninguna conexión con la gente, con el pueblo, con lo que nosotros decimos representar. Así que para adelante las mujeres, para adelante las que están luchando y nada más. O sea, lo demás, bueno, dejárselo a ellos. Reconozco la habilidad en este caso, por ejemplo, y por eso me quedo en esta pasada hoy día, momentáneamente, con Paula Narváez, que sacó un mensaje mucho más de esta, Sí, de esta solidaridad sororidad. entre mujeres. No se pierde. Sí. Hay hueones que deberían, hay compas nuestros y compañeras Ahora, nuestras que se pierden. o sea, hay mujeres en el espectro público que creen que son sororas y tienen, compadre, el patriarcalismo metido en el alma. Tolerancia cero, corto, 10 segundos. Tolerancia cero otro día. No, perdón, no me voy a acordar de su nombre, no te indignes. Es una de las panelistas de Tolerancia Cero y entiendo que es la directora del The Clinic. Parece que se llama Macarena, no lo sé, la que tiene unos pelos y no sé qué. Sí, Ah, joven. sí. Ella hizo una, pero así gigante, entonces dijo, no, sí, porque en fin, no sé qué, porque, claro, se equivocó, pero en el fondo, pero igual, no importa, porque ella ha sido bacana, pero se equivocó. Y, o sea, ¿por qué mierda decís tú que se equivocó? Ella no puede haber tenido ese diseño político de dar esa entrevista en ese lugar y en ese momento, y además, perdona, es evidente, cuando tú escuchas el podcast completo, la hora y media de conversación con Isquia, todo el rato ella anuncia que viene con cuestiones, ay, me van a retar, como tal cuando uno está hablando y digo, ya, me van a retar ahora y sé lo que voy a decir y estoy preparando la jugada, pero no, entonces ellas en una supuesta sororidad, ojo, compañeras y compañeros, Sí. compañeros y compañeros, ¿ah? Sí. Bueno, aquí lo tenemos claro, vamos a seguir ahondando en el futuro, cerremos el tema porque tenemos que hablar de la gente topo, pero ojo, que de repente algunos y algunas creen que en realidad apañan cuando lo que están haciendo es asumir que está en un estado, se fue de lengua, etc. No, hizo una jugada maestra, que si tú me preguntáis la lógica de una eventual candidatura presidencial de Isquia en algún futuro, o sea, se acercó 3 kilómetros a ese objetivo. Y el que no lo sepa leer, bueno, es su problema. Agente topo, momento, ojo, vamos a spoilear. Sí, vamos a spoilear, es decir, vamos a hablar de la gente topo, vamos a hablar del tema que nos convoca, ¿cierto? Que un poco es vejez y otras cosas que de ahí podrían emanar, no sé cómo lo van a interpretar. Yo le voy a pedir a la Carla que abra los fuegos, digo porque es la más cercana al mundo de la cultura, al arte, etcétera, como nosotros somos unos gorilas. Pero solo decir lo siguiente, antes de dar el paso. Subimos un videíto hace algunos días atrás, varios de quienes están escuchando esto lo vieron, lo escucharon, donde les contamos y les vamos a ir contando siempre quincenalmente, que va a ser el formato oficial del Rogerío, con temas con detonantes que nos permiten abrir una conversación y que les permitan a ustedes también abrir esa conversación. Ahora fue la gente topo y, dicho esto, parto con Carla. Me cargo cuando hacía esto, Darío, porque abrir los fuegos implica hacer una introducción media latera y fome de lo formal. Para la gente que no ha visto la película, el documental, que ahora está nominada al Oscar, que estuvo nominado a los Goya, de Maite Alberdi, una exquisita directora de cine que ya nos ha regalado un par de producciones anteriores, como Los Niños, como La Once, y que si uno se pone un poquito a investigar cómo hace su trabajo, es de joyería. O sea, para la gente topo este documental, ella hizo un trabajo muy extenso, previo, de instalación, de grabación en este hogar de ancianos, mucho antes de que insertaran a esta gente topo en el espacio para poder producir, para filmar este documental. Lo que nos habla de una calma, de una tranquilidad también, de una previa a la realización del trabajo en sí, que implica hacer esta grabación, que finalmente toca fibras, sin caer en lo melodramático, sin caer en el lugar que podría ser fácilmente llorable del drama de la vejez, porque hay que decirlo, se evidencian lugares extremadamente dramáticos de lo que implica estar viejo, solo, y todo el flagelo, ¿no? del Alzheimer y de algunas enfermedades que aquejan.
pero ella no toca, no es que no lo toque, sino que encuentra un lugar virtuoso para hablar de esos temas. Entonces finalmente uno termina llorando con escenas que no necesariamente muestran a carne viva lo que implica estar en un hogar de ancianos, sino que roza por ahí unos lugares emotivos muy interesantes. Entonces, nada, contar que esta cinta se estrenó el 2020, que después de un largo proceso de grabación ve la luz y que finalmente cuenta la historia de un señor, de Sergio, que luego de un casting, de una prueba, que es real, ¿eh? Todo esto es real, es un documental, por lo tanto se realiza un casting para encontrar a un Una señor selección de entre personal, digamos. claro, un casting que hace una oficina de investigadores para encontrar una persona entre 80 y 90 años, publican un anuncio en el diario para que esa persona se introduzca en un hogar de ancianos a petición de una mujer que quiere saber cómo está su madre dentro de ese hogar de ancianos. En qué estado está, porque habían algunas denuncias de que no le daban los remedios a tiempo, de que había que sufría algunos robos, qué sé yo. Entonces esta mujer quiere saber cómo está su mamá y le pide a este investigador privado que realice una indagación de eso, y bueno, contrata a don Sergio, que después Maite Alberdi cuenta que no era el mejor candidato precisamente para ser el investigador, pero sí era muy televisivo, por lo tanto, discutiendo con el investigador privado real, llegan a este personaje que es entrañable, que es exquisito, que es don Sergio, que se involucra con los ancianos y que entra a este lugar pensando efectivamente que él es un detective. Nunca sabe que es un actor de la película. Cuando uno ve la película, además, si no sabe esto, podría creer que todo es una ficción. Es que eso es lo maravilloso. Es increíble. O sea, es un documental que llega súper al límite, al borde de lo que es un documental, digamos, donde efectivamente se presenta como una ficción. Claro, y él se toma muy en serio su papel. Por lo tanto, al ingresar, ya inmediatamente buscan un sistema de comunicación. Ya antes lo habían, bueno, esas son las escenas yo creo más graciosas de la película, el encuentro de don Sergio con la tecnología, ¿no? Saber mandar un mensaje de voz, querer mandar una llamada o hablar por FaceTime y no cachar cómo se aprieta el botoncito del teléfono. Bueno, todas esas cosas que vemos antes de que él entre al hogar de ancianos. Una cosa que señala una entrevista que hicieron a Maite Alberdi es que ella dice que es el documental más complejo porque era muy incierto el resultado. En los documentales anteriores ella manejó mucho más las variables. En este caso, ella no sabía cómo iba a resultar, no sabía si don Sergio se iba a quedar, si se iba a aburrir, si se iba a querer ir. O sea, todo el esfuerzo que habían puesto en la grabación de este documental se podía ir al carajo si es que don Sergio decidía irse. Entonces, sufrió mucho la Maite, o sea, se angustió con esto, además que se emocionó mucho, se angustió porque el resultado era, no podían programarlo, no podían saberlo, y efectivamente don Sergio, cuentan, el primer día que ingresó al hogar, quería irse, porque se achacó, porque se encontró con una realidad, uno lo ve, es un hombre, como dicen en el documental también, autovalente, un señor que al parecer todavía tiene mucha vida por delante, y entra a este lugar bastante oscuro y más bien depresivo, y lo grafica en una escena, cuando él ve la clase de gimnasia. Entonces ve que los abuelitos para la clase de gimnasia mueven una mano, la cabeza, levantan un dedo, cuando él Están en como realidad, como el Darío, todavía estaban acostumbrados él estaba acostumbrado a tomar clases de gimnasia en el parque, clases activas. Entonces se encuentra con esa realidad y dice, aquí yo me voy a morir. Y se quiere ir. Y de alguna manera el detective lo convence de que siga la pena. ¿Y qué les pasó con la película? ¿Qué temas les surgieron? Carla, Isa, Cristian, yo mismo. Oye, mira, yo quería comentar, primero traía dos comentarios, no sé todavía cuál es más atingente, pero en relación a lo que dice la Carla, de este trabajo previo que hacen los documentalistas, yo como pololeo un poco con la antropología, me parece que eso es lo que es una forma de hacer, dijéramos, de poder introducirse en un grupo, entender a un grupo, tratar de, y ser aceptado como un extranjero que está ahí sapeando en el fondo, y que los artistas logran hacer de una forma increíble,
y que los antropólogos deberíamos aprender bastante de cómo los artistas investigan. Esa es una cuestión fundamental. O sea, esta historia de la separación entre las ciencias y las artes, o como si la antropología no fuera un arte realmente, algunas personas le llaman la antropología un estilo literario, yo creo que es un poco así, la etnografía al menos, debería aprender mucho, mucho de cómo los artistas conocen y sienten desde otro lado, y se relacionan con las personas. Bueno, en fin, eso era una bola nomás. A mí me pasó una cosa de orden personal y una cosa que son cuestiones que ya como que estudio. Entonces, mira, yo vivo al lado de un hogar de ancianos, de estos muy caros. Y supe que era caro porque lamentablemente el año pasado se enfermó la abuela de mi compañera y hubo que empezar a ver qué hacer. Esa parte de qué hacer, que la familia pueda comprender qué hacer con un anciano, es decir, hacerse cargo de los cuidados de una persona, es una cuestión súper delicada y que está absolutamente cruzada por el dinero que uno tenga. O sea, y creo que ahí no es el amor lo que está jugando el trabajo de cuidado, es la economía. Es el amor en cierta medida, pero no la cantidad de trabajo que significa querer, es monetaria también. Entonces, en esta casa, yo bajé un día a preguntar, bueno, ¿cuánto habría que pagar para poder tener a la señora cerca y bien cuidada? Y era por lo menos 1,5 millones de pesos mensuales. O sea, ¿Cuánto? estamos hablando 1,5 millones de pesos. Me matáis, no tenía idea. Sí. Ahora, en esta casa, yo, como estoy realmente al lado, escucho las cosas que hacen, las actividades que la hacen. Llevo una cuestión, solamente para contar esto, durante la pandemia o quizá un poco antes, les hacían recorridos por museos. Entonces venía seguramente era historiadora del arte, no sé, y con láminas gigantes les iba contando, haciendo interpretación de las pinturas, de la escultura. O sea, eso es una cuestión increíble como actividad como en este set de actividades que tienen para las personas, los huéspedes, no sé cómo le llaman, que viven ahí. Y finalmente, algunos de esos huéspedes se involucraron con nosotros en la esquina cuando estábamos en el estallido social. Y también fue muy bonito. O sea, son personas que, según su movilidad no sé cómo le llaman, eso también tiene una palabra técnica, salen, comparten con el barrio, o sea, se involucran en política. Pero bueno, todo esto pasa en un barrio alto y con esa cantidad de plata. Entonces, eso más o menos quería poner esa es una cosa que me sugirió la peli. ¿Don Cristian? Sí, mira, cuando vi la película y la recomendamos, este documental, más allá de las congratulaciones, del trabajo que ya Carla planteó de Maite Albert, de la directora y también de la producción, me pasa lo mismo, esta situación que finalmente esta cuestión del cuidado de nuestros adultos mayores también es dramático según tu origen, tu clase, ¿no? Porque en el fondo las personas que no tienen posibilidades, ¿cierto?, de poder tener esos cuidados y esta crisis de cuidado que también tenemos en términos de por la situación que estamos viviendo de la crisis sanitaria, golpea siempre a los adultos mayores, con violencia, con fuerza, y en nuestro país lamentablemente nuestros adultos mayores están encerrados en sus casas o los vas a dejar finalmente como un desecho a estos hogares de ancianos donde tengan alguna posibilidad de cubrir, por lo menos con su pensión, la atención, que en el fondo son miserables, ¿me entiendes? O sea, los niveles de desigualdades que hay en este marco. Porque si tú miras los adultos mayores en Europa, que nosotros hemos estado, por lo menos hemos tenido la oportunidad de estar ahí, ellos están entre copas, en las calles, ocupando el espacio público. En un país pobre como Cuba también.
¿Entiendes? Depende mucho también del rol que juega el Estado en función de la protección de nuestros adultos. Entonces a mí me generó esta sensación cuando yo decía en la previa de este podcast, yo no quiero, por ejemplo, terminar mis días en un lugar como eso. Pero también yo no sé si mi familia o nuestros entornos van a tener la capacidad de poder también atenderte, ¿me entiendes? Entonces es una situación que si uno se plantea en 30, 20, 50 años más, es difícil. Entonces ese tránsito que tú vives en la película es tu propio, es la propia realidad que te golpea a diario, porque hace unos días atrás mi hermana mayor, su esposo, un cuñado, ¿cierto? Tuvo un accidente hace muchos años, cerebrovascular muy joven, siendo profesor, y su vida se ha ido deteriorando, ¿me entiendes? Sí. Y la situación de mi hermana obviamente también se deteriora por su calidad, por el esfuerzo, pero también el amor hacia mi cuñado es tan grande que ella se ha negado a llevarlo a un lugar como eso, porque decía, ella no podría hacer aquello. Entonces, cuando yo veía la película, veía todos esos transitar que tantos amigos y amigos nuestros viven, u otros que trabajan atendiendo en estos hogares, que conozco también trabajadores de estos hogares que son precarizados, absolutamente precarizados en la relación laboral. Incluso muchas veces ellos ven tanta necesidad que tienen esos hogares que de sus propios bolsillos compran hasta pañales, ¿me entiendes? O sea, esa realidad tú la vives a diario. Entonces, la película lo que te devela esto, me gustó el documental en tanto como mostrar esa realidad, pero sobre todo que no lo hacen actores, ¿me entiendes? Actrices, sino que lo hace cualquiera de nosotros que pudiese un día de mañana estar en esas condiciones. Lo que te habla es de la profunda humanidad, de la soledad que caen y que caemos y que vamos a caer los adultos mayores en el olvido, y lo que es más dramático, en el olvido de las familias, de los hijos, de los nietos. O sea, tú veías cuando una de las señoras que estaba ahí, que ya estaba con Alzheimer, que en el fondo, y era tan bella porque ella decía, yo tengo 4 hijos, pero yo a ellos no los obligo a que me vengan a ver. Pero yo digo, tú como, no te digo como hijo, como ser humano, no te vas a estremecer antes a desechar a esta persona, a quien te dio la vida, a quien sea, aunque no te haya dado la vida, pero por lo menos yo no, en mi conciencia, yo no podría estar tranquilo. Sí. No podría estar tranquilo. Oye, Y finalmente, ¿cómo termina esto? ¿Cómo termina, cierto, cuando con la muerte, en este caso, de una de las integrantes ahí, y de ese asilo, y obviamente la despedía, y al final cuando están todos esos adultos mayores, estas mujeres ahí, y observando que obviamente que ese va a ser como el único lugar finalmente donde las han acogido y el lugar de despedida, y hacen todo ese ritual que es muy fuerte también en términos de la soledad absoluta. Es que el documental nos enfrenta a una paradoja, que es que todos queremos llegar a viejos, pero no queremos ser viejos. O sea, si tú hablas, uno desea llegar, hoy ojalá no me muera mañana, ojalá tenga una larga vida, llegue a los 80, pero ¿qué es ser viejo finalmente? Y además en un país precarizado como este. Yo, antes de que Darío meta la cuchara... Está buenísimo, abriste una arista ahí, power. Quería abordar un par de cosas que a mí me llamaron la atención o con lo que me quedo del docu. Me quedo por un lugar, ahora que estuve en Antofagasta un par de semanas pariendo obra, aunque a Darío no le gusta el término, no sé, le llamé la atención, estaba haciendo una obra basada en la poesía surita, mezclada con danza y qué sé yo, entonces estaba dirigiendo y pensaba, después de los arduos ensayos, estábamos de 9 de la mañana a 9 de la noche trabajando, pensaba, ¿por qué mierda estoy haciendo esto? Como, ¿a quién le importa este lugar? Está la cagada en Chile. ¿Cuál es mi lugar de aporte con este trabajo? Que es inútil. Y pensaba en la inutilidad del arte y en la importancia de la inutilidad del arte. Y cómo finalmente un verso de Zurita que dice, nosotros estos cabezas negras reclamamos nuestro derecho a la belleza. Hay una parte que él habla de eso.
Y me surge también al ver el documental cuando después de esta prueba de cámara que hacen a los detectives, donde se ven las razones por las cuales estos viejitos entre 80 y 90 querían trabajar, don Sergio dice que en realidad lo que él quiere es salir de esta rutina de ir al mall, que ya se lo sabe de memoria, o ir a dar la vuelta a la plaza, como a darle miguita a las palomitas, sino que él se quiere sentir vivo y útil, pero no útil en un término, como en un sentido productivo, como de Utilitarista. trabajo, sino que vivo finalmente, ¿no? Entonces, porque nosotros les asignamos de repente mucho valor a la productividad y nos olvidamos del valor de lo improductivo. Y cuando él entra al hogar, más allá de su espanto del primer día, se va involucrando porque él se hace parte, se hace útil a esta comunidad. Se hace una persona que contiene al resto de las abuelitas porque les ayuda a sacar sus emociones. Cuando se encuentra con esta señora que tiene Alzheimer, le dice, llore nomás, llore, está bien. Todos esos espacios de contención que él hace, de ayuda que hace a esta comunidad, porque él no se siente un abuelito claramente cuando entra, sino que se siente una persona distinta, mayor, pero muy activa. Nos habla también de ese valor que no miramos, del lugar de la utilidad en otro, de la utilidad inútil, ¿no? De este lugar que nosotros desestimamos mucho en esta sociedad de la hiperproductividad del trabajo. Como un tema, como para hablar también de lo improductivo que debieran ser nuestras vidas en algunos minutos, también, ¿no? Que nos vayamos con eso igual. Y lo otro que me llama la atención en con lo que me quedo y lo que me emociona también, es precisamente el personaje, si me ayudan, de la señora que tiene Alzheimer, no me acuerdo, tiene un nombre... Como Luvira. Rubira. De la fragilidad de la memoria, que es algo que me ha abismado siempre. Lo de la memoria para mí es un tema de creación, pero también un tema de preocupación. Y cómo la desaparición de un haber memorioso nos puede hacer estar desorientados en la vida, y eso no solo se produce con el Alzheimer. Eso No. Definitivamente. Oye, yo creo que tú abres un tema que ya nos quedan 3 minutos para ir cerrando el podcast, pero que es bien power, porque nos habla otra arista, porque en el fondo una cosa es la protección de la vejez, como más instalarnos como en el mundo real, y lo otro también es la pregunta filosófica, que yo encuentro que poder decirte es notable. Todos queremos llegar a viejos, pero no queremos ser viejos, está como para titular el podcast. Esa está muy buena, porque nos abre ahí también otro tema, incluso el tema hasta de la capacidad de decidir terminar con la propia vida, en fin, ahí está buena. Yo creo que hay una dimensión que efectivamente la película de la Maite Alberdi también tira ahí. Hay una pregunta que instala. Yo, solo para agregar un par de elementos, un poco en la línea de lo que planteaba el Cristian. De hecho, es bueno, nuevamente también abre otra arista que está buena, porque mencionabais, por ejemplo, tú que estuviste un par de años viviendo en España, que tuviste esa posibilidad de mirar un poquito, digamos, no es que, pero de mirar y ver efectivamente esa cosa más vital de la tercera edad, lo que veíais, pero también lo comparáis con un país pobre, digamos, en términos de PIB, etcétera, como puede ser Cuba. Entonces, claro, pero efectivamente tiene que ver, tú lo mencionabas en el Estado, pero tiene que ver en el fondo como las maneras de organizarse de la humanidad, de la sociedad, cómo nos organizamos como sociedad, en elementos culturales que están súper asentados, ¿cachai? En el caso de Cuba probablemente hay el sentido comunitario, con todas sus complejidades políticas y toda la cosa, pero hay un sentido comunitario que quienes han ido frecuentemente a Cuba como que lo olfatean, ¿cierto? Bueno, en eso yo creo que solo quiero aportar un elemento, no voy a entrar más, que a mí me parece que una cosa clave, y de alguna manera yo siento que tú vas para allá en los comentarios que se han dicho ahora, es que el tema de la vejez, porque uno dice que hay que mirarlo como política pública, y hay cosas que hay que hacer, pero en realidad el tema de la vejez probablemente sea el espejo con menos filtro, no tiene filtro. Hablando de los filtros que utilizamos en las cámaras, no sé qué, es un espejo así crudo, brutal, de cómo somos como sociedad. Entonces, en realidad, a veces quizás hacemos un ejercicio que no es muy útil, que es el ejercicio de ir y concentrarnos en la vejez. En el fondo, es como, ya, ¿cómo resolvemos este problema? Metámosle más lucas, ya, más instituciones, ya, hagamos tales acciones, tales actividades. Pero es como una conciencia culpable, ¿ya? Pero efectivamente no cursa naturalmente, porque sigue siendo, vuelvo a utilizar el concepto, un lugar ominoso.
¿cachai? Un lugar que en realidad uno no quiere ir porque sale deprimido. Entonces se reproduce esa lógica. Entonces, por último, inyectamos recursos para que otros, que son pagados, hagan que ese lugar sea más amoroso. Pero se cortan los vínculos familiares. Porque tenemos el neoliberalismo metido en el alma. Da lo mismo si somos de izquierda o derecha. Lo tenemos metido en el alma. Yo lo dejo básicamente en eso, el lugar de espejo de la sociedad, y donde yo creo que habla y nos impugna muy fuertemente como forma de relacionarnos como humanos. Insisto, más allá si estamos hablando del sector político, yo creo que esto es súper transversal y tiene que ver en cosas cotidianas. Yo soy tipo de izquierda, me meto cuestiones, participo en marchas, en organizaciones, pero lo digo literalmente, vivo hace 4 años en la casa que vivo, no sé cómo se llama mi vecino del lado izquierdo, no sé cómo se llama mi vecino del lado derecho, lo saludo. Y estamos hasta en un grupo WhatsApp, pero no sé quién es quién. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, eso. Pero además, esa es la reflexión que a la que finalmente don Sergio llega, ya que hemos spoileado tanto, cuando le dice a su jefe, a su detective, oiga, si el problema de la señora esta que me manda a ver cómo está su mamá no es el hogar. Que no la viene a ver. Ella no la viene a ver. No viene a ver a Oye, perfecto. pero me tengo que ir, pero no, quiero decir que una cosa que era precisamente la que quería comentar, no tiene por qué la familia hacerse cargo de esto. Esta cuestión tiene que ser una cuestión social. No es el vínculo sanguíneo ni por alianza lo que debería determinar el cuidado de las personas, ni el amor, ni el cariño, ni la compañía que se le entrega a las personas. Y en eso también en España se ha trabajado en otros modelos, donde no es la familia la que se hace cargo. Y creo que esa cuestión es fundamental. O sea, si no logramos que el acompañamiento y de todo orden, ya sea económico, afectivo y tal, de la tercera edad, o de los adultos mayores, o de las personas mayores, no se abra a lo no familiar, se privatiza, se individualiza, se biologiciza. Entonces creo que esa es otra cuestión que podríamos mencionar. Habiendo dicho eso, queridos... 30 segundos porque vamos a irnos todos juntos. Un segundo. Yo quería decir lo siguiente, pero además, ¿sabes qué ocurre? Que cuando eres adulto mayor, la verdad que incluso tus entornos de alguna manera te tratan como interdicto, no te tratan como un ser humano con plenos derechos. Pasa lo mismo con los niños y niñas, ¿me entiendes? Entonces, un tema que hay que debatir, que tiene que ver con los derechos y con el ejercicio de eso, porque lamentablemente aquí hay un trato que es discriminatorio y que tiene que ver, ¿cierto?, cómo construimos una sociedad más humana. Sépalo, queridos amigos y amigas del Rogerío, que Isabel Aguilar ha determinado que se acaba este podcast. Lo ha determinado y no nos queda otra. Solo decir en los próximos 30 segundos, uno, que la demostración de que este es un podcast de izquierda y no de derecha es que no hablamos nunca de los abuelitos. Si fuera un podcast de derecha, habríamos hablado todo el rato de los abuelitos, y no de los adultos mayores, no de los ancianos. Ya, segundo, oye, una última cosa antes de irme. Momento. Después, si querí, al final. Segunda cosa, cree que porque mujer, ¿qué te crees tú? Segundo, empiecen a seguirnos en nuestras redes sociales, están recién creadas. Tenemos un Twitter, @elrogerío, lo vamos a dejar por ahí. Tenemos un Instagram, el podcast del Rogerío, y tenemos, ojo, un canal de YouTube que es donde vamos subiendo todo. Hasta el momento lo subíamos en mi canal, todavía lo vamos a hacer, pero vamos a ir mutando al institucional, que es el canal Podcast del Rogerío. Búsquenlo en YouTube. Eso quería decirle, y también en Spotify, donde está, y siempre en Spotify, que es solo el audio, lo subimos un poquito antes que en YouTube. Era todo lo que quería decir, y que en 15 días más vamos con el porno, porque el podcast del Rogerío va quincenalmente, pero entre medio, no siempre, pero a veces, vamos a hacer el medio Rogerío, es decir, un podcast como emergencia, donde vamos a invitar a alguien y donde va a estar el medio Rogerío, es decir, alguno de nosotros o nosotras, y no todas o todos. Isabel, ciérralo. Estoy contenta porque en el próximo podcast no vamos a poder spoilear, porque lo único que podríamos decir es, oyes. Entonces van a tener la posibilidad de verlo antes, después cuando sea y no les vamos a haber contado toda la wea. Ojalá que les haya servido esta conversa, que es para abrir. Hicimos así un par de cositas y que siga. Los queremos mucho y hemos sentido harto el cariño de quienes, la pequeña comunidad que estamos armando. ¿Cierto? Sí, gracias. Dale. Buena energía a todos. Besos a todos. Chau.